Buena gente, soy Saki Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos con lámparas de pie. Vamos a utilizar para ello los sobrantes de las escaleras decorativas que realizamos en un vídeo anterior. Y si no lo habéis visto, os dejo aquí el enlace. Así lo podréis ojear y cotear un poquito a ver cómo quedaron. Que seguro que os van a gustar. Las lámparas son súper sencillas de hacer, así que venga, no me voy a enrollar nada y vamos al vídeo. Pero que os guste antes. Vamos a empezar realizando un círculo utilizando cualquier trocito de madera que tengamos por el taller. Como veis, yo he utilizado el quemador de los inciensos. Ahora procederemos a cortar la madera. Como veis, esta ingletadora realiza unos cortes perfectos en apenas unos segundos. Una vez tengamos nuestro círculo marcado, tendremos que recortarlo. Como tenemos la posibilidad de meterlo al torno, no hace falta que este corte sea preciso. Si no tenéis torno, podéis dejar la base cuadrada, os va a dar un resultado espectacular. Y si la queréis redonda, en un siguiente vídeo os voy a enseñar a cómo utilizar vuestra sierra caladora y realizar cortes curvos con muchísima precisión. Si no estáis suscritos al canal, aprovechad para hacerlo y os avisará de cuando realicemos este siguiente proyecto. Hemos recortado 3 círculos para realizar nuestras dos lámparas. Una de las bases será doble y la otra sencilla. En la doble tendremos que pegar un círculo de mayor diámetro con uno de menor. Y ahora llevaremos nuestras bases al torno. Para ello utilizaremos el plato de agarre de tornillos que da una sujeción muy fuerte. Lo siguiente que tenemos que hacer será balancear las piezas. Como prácticamente está redondeada, nos costará apenas unos minutos. Y simplemente es dejarlo liso. Después lijaremos toda la superficie. Ahora, lo que tenemos que realizar es con nuestra fresadora y la guía lateral un rebaje en el centro de los listones. Para ello utilizaremos una fresa de media caña. Realizaremos esto en 4 listones y los pegaremos por mitades, como estáis viendo en las imágenes. Sujetaremos con sargentos para que quede una unión muy fuerte. Por la parte de abajo realizaremos con una broca Forstner de 50 milímetros un rebaje para alojar los cables. Este tipo de brocas, si no disponéis de ella, os voy a dejar el enlace en la descripción. Son muy baratas y dan un resultado muy bueno. Una vez tengamos ese rebaje realizado, con una broca de 12 milímetros realizaremos un taladro pasante en ambas bases. Una vez realizado, con la fresadora y la misma broca que hemos utilizado antes, realizamos ese rebaje para alojar el cable. Ahora nos ayudaremos con un perfil de 12 milímetros exteriores y 10 interior, que dará muchísima estabilidad cuando sujetemos los listones de madera que serán el cuerpo de la lámpara a las bases que ya hemos realizado. Hay que comprobar de que está escuadrada. Ahora presentamos ambas piezas y marcamos las superficies para realizar unos taladros de muy poco diámetro que será donde irán los tornillos. Haremos 4 por cada lámpara. Utilizaremos cola D3, que es una cola resistente a la humedad. Y echaremos tanto en la base como en los listones. Y sujetaremos con 4 tornillos. Ahora toca esmaltar nuestras lámparas. Realizaremos una en color blanco y la otra en negro. Ahora procederemos a pegar nuestros casquillos en los listones, utilizando el agujero que ha quedado cuando realizamos los rebajes antes de pegarlos. Vamos a utilizar pegamento epóxico.
Con el cable ya introducido por el interior, procederemos a las conexiones. Simplemente es utilizar un destornillador y poner un cable a cada extremo. Por la otra parte necesitaremos poner un enchufe y será de la misma manera. Los desmontamos, colocamos un cable en cada clavija, lo posicionamos en su sitio, apretamos y quedará listo. Realizaremos con las dos partes, con el negro y con el blanco. Ahora vamos a poner un pulsador de pie. Os voy a mostrar simplemente cómo se pone el blanco. El otro es exactamente igual. Mirad qué chulo ese cuchillo. Os voy a dejar aquí arribita el vídeo de cuando lo realizamos, que seguro que os gusta. Con mucho cuidado pelaremos el cable. Intentad no cortarlo. Así su unión será mucho más fuerte. Con un poquito de paciencia, en apenas unos minutos lo tendréis listo. Presentaremos nuestro cable al mecanismo. Situaremos uno de ellos, que no recortaremos. Y en el centro del otro cortaremos y lo pelaremos. Introduciremos a presión el pulsador. Ya con la lámpara casi lista, simplemente es ponerle el plafón, sujetarlo y adornar nuestra lámpara. Yo voy a utilizar cuerda de 14 milímetros que hemos retorcido. Da un aspecto muy marinero. Para terminar la unión utilizaremos un tornillo de color cobre, que una vez apretado se introducirá entre la cuerda y no se verá. Un poquito más y ya desaparece el tornillo. Para la lámpara negra vamos a utilizar una cuerda un poquito más fina y procederemos de la misma manera. En este caso remataremos con tornillos de color negro. Espero que os haya gustado este proyectito, es muy sencillo y el resultado es genial. Animaros a hacerlo, suscribiros al canal y si os gusta dejadme un comentario. Nos vemos en el siguiente Liantes.